25.000 almas rondan este lugar. 25.000 almas confinadas en las entrañas de un rincón centenario de Lima. Nadie conoce sus nombres, solo se sabe que sus tumbas han servido para sobrevivir a terremotos y para mantener intactos unos hermosos azulejos sevillanos que nadie sabe cómo llegaron aquí, pero que fueron colocados por un hombre sentenciado a muerte. En sus tradiciones peruanas, Ricardo Palma cuenta que ese hombre se llamaba Alfonso Godínez y que la mañana del 13 de noviembre de 1619, cuando iba a ser ejecutado por el asesinato de su infiel esposa, encontró perdón y refugio porque sabía colocar azulejos, los mismos que hoy, 4 siglos después, aún adornan los pisos y paredes del convento de San Francisco. Los franciscanos llegaron a estas tierras con los conquistadores españoles, pero no se establecerían sino hasta años más tarde. Aquí, en la esquina de los jirones Ancash y Lampa, llegan recién a inicios del siglo XVII. Por aquel entonces, la Orden de San Francisco de Asís era representada por Fray Francisco de Santa María. El templo de Nuestra Señora de la Soledad fue lo primero que se construyó, el año 1604. El templo, la fuente colonial y la plazuela en la que hoy cientos de visitantes descansan y dan de comer a esas palomas que tanto identifican al convento de San Francisco fueron las primeras obras que se hicieron. En 1672 recién se comienza a construir el templo principal y la vecina capilla del Milagro. Por aquel entonces, Alonso Godínez, el hombre que asesinó a su esposa por infiel y que se libró del cadalso porque sabía colocar azulejos en el convento, ya se había convertido en franciscano. Lo que no se sabe con exactitud es cómo llegan aquí a este convento, estos azulejos. El único que nos menciona acerca de ello va a ser el escritor Ricardo Palma, ¿no? En sus escrituras nos menciona que van a llegar aquí estos azulejos por medio de una donación de la princesa Catalina Huanca. Además de Catalina Huanca, hay quienes mencionan como benefactor al comerciante español Jiménez Menacho, quien habría entregado parte de estos azulejos sevillanos a cambio de una deliciosa taza de chocolate. Para el año de 1729, San Francisco ya era el complejo arquitectónico y religioso que hoy conocemos y recorremos. Allí está el claustro principal, con 5 piletas de las que aún brota agua fresca, y esos azulejos que, según Ricardo Palma, salvaron una vida y ganaron un fraile. Piezas de arte, hechas de arcilla y pintadas a mano, pieza por pieza, que muestran escenas de las terribles ejecuciones que algunos franciscanos debieron soportar en su afán evangelizador. En Japón existe una gran matanza, donde muchos de ellos murieron decapitados, ahogados, quemados vivos, etc. Esas representaciones vamos a ver en cada una de estas pilastras. Y sobre los azulejos, cuadros del siglo XVII, con escenas de la vida de San Francisco de Asís, el fundador de la orden, cuadros que ocultaban otras pinturas. Cuando estas pinturas son bajadas, se descubre en las mismas paredes pintura mural, ¿no? Que no se sabe con exactitud quién las pintó y a qué época pertenece. Por el estilo, los aspectos, las características, la influencia europea, es que se dice que podrían pertenecer al primer tercio del siglo XVII. En cada rincón hay una joya artística colonial que sorprende. Trabajos hechos a mano, maderas exquisitas, pan de oro. Una hermosa escalera nos conduce al segundo nivel. Allí están las celdas de los franciscanos, las habitaciones donde descansaban y rezaban. Aquí mismo se halla una de las bibliotecas más importantes de Latinoamérica. La sala de la biblioteca data del siglo XVII.
todo el mobiliario va a ser del siglo XVIII, se van a encontrar y albergar aproximadamente más de 25.000 volúmenes de estos libros, en un 40% trabajados en latín, los otros en español antiguo, inglés, italiano, francés. Medicina, filosofía, teología, derecho, cientos de años de conocimiento y los famosos, incunables, los libros hechos desde el inicio de la imprenta en 1440 hasta el año 1500, y entre aquellos, este de cantos gregorianos de grandes letras para que los religiosos franciscanos pudieran leerlos en el salón del coro. En el centro de este coro vamos a encontrar un fascistol giratorio, que es un mueble donde se colocaban los libros de los cantos gregorianos, que estos pesaban de 25 a 35 kilogramos como máximo. Sus hojas trabajadas en cuero de cordero, en latín, con letras muy grandes para que todos pudiesen observar y cantar a una misma voz. Y sobre el fascistol, un templete para colocar la imagen que se veneraba en determinada celebración religiosa. Desde aquí se puede apreciar el templo principal. Aquí el arte está para verlo en cada rincón y la devoción para respirarla. El templo de San Francisco fue reconocido en 1963 por el Papa Juan XXIII con el título de Basílica Menor. Junto al altar principal está el de San Francisco Solano, santo de la orden, cuyos restos óseos fueron misteriosamente robados hace algunos años. Nadie sabe dónde están. Cuando usted camine por aquí, se dará cuenta que en el piso aparecen unas rejas de acero. Si observa con atención, notará un sótano. Ese es el lugar donde fueron enterradas miles de personas. Allí están las famosas catacumbas de San Francisco. En sí, las catacumbas vienen su procedencia desde Italia, ¿no? Y van a ser lugares donde mucha gente vivió y también enterraban ahí a los muertos. En este caso se va a diferenciar, ante el mundo entero va a ser conocida aquí en la ciudad de Lima como catacumbas. No hay cifras exactas, pero se calcula que aquí se realizaron 25.000 entierros. Las catacumbas tienen de 3 a 4 niveles. Este espacio subterráneo cuenta con al menos 10 metros de profundidad. Es como un laberinto húmedo y oscuro que, algunos dicen, comunicaba con el actual Palacio de Gobierno y que vinculan con esa portada descubierta mientras se desarrollaban las obras del cercano Parque de la Muralla. Aquí no hay lápidas. Esto era algo así como un cementerio popular, un cementerio lleno de túneles, pasajes y fosas hechas de ladrillo y una mezcla llamada cal y canto. Por más que han pasado los años y los siglos, está compuesta por una mezcla llamada cal y canto, compuesta por clara de huevo de aves guaneras, cal, piedra de canto rodado, agua, entre otros elementos. Toda esa mezcla va a permanecer por siglos y va a proteger todos los ambientes de las catacumbas. Pero aquí no solo hay 25.000 restos óseos. Quienes creen en fantasmas afirman que es más exacto decir que en las catacumbas de San Francisco rondan 25.000 almas. Siempre en cada circuito los turistas nos preguntan, ¿no? Los visitantes nos mencionan si escuchamos voces de almas o música. Mayormente sí, siempre van a haber muchas voces, pero tratamos de que no estamos oyendo nada, ¿no? En el interior se escuchan oraciones, como que estuvieran bajando rezando y todo, pero tratamos de hacer caso omiso a todo eso. Fantasmas aparte, lo cierto es que este cementerio subterráneo ha salvado a San Francisco de temblores y terremotos. Las fosas y túneles han servido de conductores de ondas sísmicas y han preservado la estructura del convento. San Francisco
Sirvió de cementerio popular hasta inicios del siglo XIX. A partir de 1821, cuando San Martín, el libertador argentino, decreta de que por ningún motivo sigan estos entierros, es allí donde recién se paralizan todo tipo de entierros. Luego de la prohibición, aún se hicieron algunos sepelios. Hoy, las catacumbas de San Francisco son parte del itinerario turístico de Lima, un recorrido impostergable, lleno de arte y belleza, una forma distinta de acercarse a nuestra historia.